¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy increíble. Y bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis. Y hoy vamos a hacer una pequeña lectura, un pequeño capítulo, ya que este libro es demasiado largo. No nos quejamos para nada, obviamente. Pero pues sí, es bastantito, ¿no? Lo que tenemos que leer. Pero bueno, empecemos. Vamos a leer La época de Sigmund Freud. Nada, estoy checando unas cosas por aquí, por allá. Aquí está. Ok. Venga. La época. Bueno, ¿me escucho? La época. Venga. Un mundo de contradicciones. Los valses de la familia Strauss, los cafés, el Danubio, los cuadros dorados de Klimt o los retratos del emperador Francisco José son imágenes que suelen asociarse a la Viena de finales del siglo XIX. En ese ambiente tan deslumbrante, el padre del psicoanálisis creció, estudió, trabajó, desarrolló su pensamiento y cosechó una fama a escala internacional. Sin embargo, aquel mundo, pese a su aparente serenidad, ocultaba unas contradicciones insalvables. Desde 1848, el imperio austriaco se hallaba bajo la égida de Francisco José I de Habsburgo, quien ocupó el trono hasta 1916. Su excepcional longevidad lo convirtió en autor y testigo involuntario del desmoronamiento de todo un mundo. Guardián vocacional del orden y la tradición, tuvo que vérselas, con un éxito bastante dispar, con políticos tan hábiles y desprejuiciados como el italiano Camillo Benso, conde de Cavour, el emperador francés Napoleón III o el canciller prusiano Otto von Bismarck. El ojo crítico de la sátira ilustra muy bien... Ok, otra vez. El ojo crítico de la sátira ilustra muy bien el dramatismo de la situación. Anton Menzel, uno de los pintores alemanes más importantes del siglo XIX, dibujó una viñeta que representaba con gran eficacia el choque entre Prusia y Austria. El elefante austriaco, viejo y cansado, aunque todavía imponente, miraba con suspicacia al joven león prusiano hambriento que merodea a su alrededor, presto a abalanzarse. Y en 1866, transcurridos unos pocos meses de la guerra austro-prusiana, el león abatió al elefante. Había comenzado el declive definitivo del imperio, convertido ya en una potencia secundaria tras las cesiones territoriales y el debilitamiento de su esfera de influencia. Durante aquellos años de derrotas militares, Isabel de Baviera, 1837 a 1898, más conocida como Sisi, con quien se había casado en 1854, se convirtió en un oasis de paz y felicidad para el joven emperador. Su carácter reflexivo y timorato no pudo resistirse a la vitalidad y la energía de su prima. La joven, con todo, hubo de hacer frente a un protocolo férreo, una suegra obsesiva y unas obligaciones que acabaron por asfixiarla. En 1857, en el transcurso de un viaje que realizó junto con su marido y su hija por las provincias italianas y húngaras del imperio, se encontró con un frío recibimiento. La visita acabó de la peor manera imaginable, con la muerte de la pequeña Sofía en Budapest. El terrible trauma sumió a la emperatriz en una profunda depresión que solo alivió el nacimiento, un año después, de Rodolfo, el esperado heredero. La derrota infligida por Prusia brindó la ocasión de afrontar ciertas reformas políticas y constitucionales ya urgentes. Había que dar con el modo de que Austria disfrutase de una mayor estabilidad y además satisfacer las exigencias de las diversas y distintas nacionalidades que amenazaban con desintegrar la unidad del imperio. Tras la inmediata posguerra, Hungría, una provincia que siempre se había mostrado altiva ante Viena, presionó para obtener un mayor grado de autonomía. De manera insospechada, la emperatriz fue una de sus más decididas defensoras. Nunca ocultó sus simpatías por la causa húngara e hizo todo lo posible por influir en la política de su marido. El compromiso afirmado en 1867 instituyó la creación de dos parlamentos y dos sistemas legislativos separados para ambos países, a partir de entonces unidos solo por la figura del soberano.
La creación del nuevo imperio austrohúngaro calmó ciertas ansias, pero también acrecentó el descontento de otras minorías bajo el dominio austriaco, como la checa, la eslava o la italiana. Arte y cultura a finales del siglo XIX. Durante estos años tan intensos y comprometidos, Viena se hallaba en plena transformación. La población de la ciudad se duplicó y se derribaron las murallas medievales para dejar paso a avenidas amplias que recordaban a los bulevares parisinos. A lo largo de la nueva Ringstraße o Ringstraße se sucedían los palacios de la rica burguesía, los edificios administrativos y los cafés que se convirtieron en el lugar de encuentro por excelencia de la buena sociedad con sus usos, tiempos y costumbres y que frecuentaban escritores, periodistas, poetas, músicos, arquitectos y pintores. Una nueva generación de artistas e intelectuales, la Jung Wien o Joven Viena, aspiraba a distinguirse de sus predecesores y enfrentarse a la tradición y la cultura del pasado. Hugo von Hofmannsthal, una de sus figuras más destacadas, representaba la decadencia y el descaro de la época mediante el recurso de la máscara, convertida en la metáfora de una sociedad sumida en el sueño, la ilusión y el simulacro que intentaba afrontar la crisis mediante el encantamiento del arte y la palabra. Karl Kraus, en cambio, se enfrentó a la descomposición reinante con una ironía cruel y despiadada que no respetaba ni al emperador ni a la nueva disciplina psicoanalítica. Viena, asimismo, acogía una gran comunidad judía a cuyos miembros se les concedió por fin, en la década de 1870, los mismos derechos que el resto de ciudadanos. Aunque podían desempeñar con libertad cualquier profesión, no estaban bien vistos, tal como ocurrió durante la crisis económica de 1873, que tanto daño hizo a Jacob Freud y en la que se los acusó de especular abusivamente y dañar los intereses austríacos. Pese a la abierta hostilidad con que se los trataba, los judíos vieneses participaban en la vida del país y habían asumido las costumbres y la identidad germánicas, hasta el punto de acostumbrarse a vivir con los prejuicios que, ya en la década de 1930, rebrotaron con inusitada virulencia. A Freud nunca le gustó Viena, en parte por el antisemitismo y las condiciones en las que vivía la comunidad judía. En su obra Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, de 1914, la acusa de haber entorpecido por todos los medios el desarrollo del psicoanálisis y se lamenta de la indiferencia con que lo acogieron los círculos culturales y universitarios, que nunca se lo tomaron en serio. Le molestaba no solo aquel desdén por su actividad científica, sino también la hipocresía y el estado de ánimo de la capital. Entre los aspectos más llamativos de la época figuraba sin duda la propia concepción de la sexualidad, en una sociedad fuertemente patriarcal y machista. Se había convertido en una cuestión que se trataba en privado. Las mujeres, sofocadas por vestidos incómodos que ocultaban las formas, se veían obligadas a contraer matrimonios de conveniencia. Los afectos y la sexualidad quedaban relegados a un segundo plano y acababan dando pie a una especie de doble moral. A la castidad y la integridad pública se contraponía, en la esfera privada, una curiosidad morbosa por el sexo. La alta burguesía vienesa, que frecuentaba los cafés y condenaba la prostitución, aunque disfrutaba de sus servicios, encontraba en el baile otros de sus pasatiempos preferidos. Durante años, la escena musical estuvo dominada por la familia Strauss. Johann Strauss padre alcanzó una gran fama gracias a sus valses, así como por la marcha Radetzky. Su hijo, del mismo nombre y conocido como el Rey del Vals, compuso además diversas operetas, un género muy representativo de la época que mostraba una imagen idealizada de las diversas nacionalidades que turbaban la tranquilidad del imperio. La crisis parecía haber desaparecido entre fiestas, mujeres, champán y las notas de la orquesta. Sin embargo, poco antes de que terminase el siglo, irrumpió Gustav Mahler, un compositor casi contemporáneo de Freud y también de origen judío. Tras una carrera dispar y una conversación sospechosa al cristianismo, obtuvo el puesto de director de la ópera de la corte, que le habría sido vetado en el caso de que hubiese mantenido la fe hebrea, si bien los ataques de ciertos sectores antisemitas lo obligaron a dimitir.
El hecho de que su matrimonio no fuese demasiado afortunado le permitió tratar, aunque durante unas pocas horas, con el padre del psicoanálisis después de haber cancelado la cita varias veces. A su muerte, la escena musical vienesa quedó literalmente hecha trizas por el estridente Arnold Schoenberg, cuyas nuevas formas escandalizaron a la alta burguesía. En 1913, una de sus audiciones despertó tal malestar en el público que pasó a la historia con el sobrenombre de El concierto de la bofetada. Las artes plásticas no iban a la saga, gracias a las propuestas de la llamada secesión vienesa y de creadores del calibre de Gustav Klimt y Egon Schiele. El nuevo estilo del arte austriaco, equiparable al Jugendstil alemán o al Art Nouveau francés, se rebelaba contra el academicismo y la tradición. Los nuevos tiempos necesitaban nuevas artes y se creó un grupo vivo y genial que promovió el renacimiento de las formas para dar a cada época su arte y a cada arte su libertad. Guerra, crisis y disolución. El brillo del oro de los cuadros de Klimt recuerda al esplendor de la sociedad austriaca de finales del siglo XIX, un esplendor superficial que esconde problemas y tensiones muy profundas que no se resolvieron tras la firma del compromiso de 1867. Francisco José continuaba representando el impasible respeto a la tradición y la vida en la corte seguía su ritmo antiguo y pausado. Si bien muy pronto sufrió una grave conmoción, en poco más de una década el emperador hubo de asistir al funeral de su hijo Rodolfo y, posteriormente, al de su esposa Isabel. El príncipe heredero, con un carácter tan inquieto y explosivo como el de su madre, se mostraba proclive a posiciones políticas más liberales que las de su padre. La tragedia se consumó en 1889, cuando se enamoró de la joven baronesa María Betzera, aún menor de edad. Las razones que llevaron a Rodolfo a asesinarla y a suicidarse a continuación no están claras. Quizá lo hizo para evitar la frustración que supondría el veto de la corte o tal vez hubiese alguna motivación política. 9 años después, en 1898, el imperio quedó conmocionado por la noticia del homicidio de Sisi en Ginebra. El anarquista italiano Luigi Lucchini la apuñaló para vengarse del sufrimiento de los más pobres. El dolor por ambas pérdidas acompañó al anciano emperador hasta el fin de sus días. Los intentos de reforma iniciados a comienzos del siglo XX no bastaron para salvar el imperio de la guerra que, en 1914, conmocionó a Europa y al resto del mundo. Al inicio de las hostilidades, bajo la corona del viejo emperador, se amparaban 11 nacionalidades distintas. El 28 de junio de aquel año, en Sarajevo, el joven serbio Gavrilo Princip mató con sendos disparos al archiduque Francisco Fernando, nieto de Francisco José, y a su mujer Sofía. La tragedia elevó hasta lo insoportable las tensiones que agitaban al imperio y, en especial, la región de los Balcanes. Austria declaró la guerra a Serbia, que se negaba a perseguir al responsable del delito. En un primer momento se pensó que se trataría de un conflicto breve y muy localizado, pensando para pacificar el área, mientras el emperador confiaba en que Dios y su pueblo comprenderían los sacrificios que estaban por venir. Sin embargo, una cadena de alianzas y pactos secretos acabó por desencadenar lo que se convertiría en la Primera Guerra Mundial. Francisco José no sobrevivió al conflicto. Falleció a los 86 años tras 68 de reinado, el 21 de noviembre de 1916. En su tumba, situada en el convento vienés de los capuchinos, donde desde siglos atrás descansan los Habsburgo, no solo yace su cuerpo, sino el imperio austrohúngaro. Le sucedió en el trono Carlos I, su bisnieto, que intentó en vano resolver el conflicto de manera pacífica. Tras la Conferencia de Paz de París, el imperio quedó desmantelado. Algunas regiones pasaron a otros países, como Italia, y otras adquirieron la independencia. Austria se convirtió en una pequeña república, con una capital roja, muy pendiente de cuanto ocurría en Rusia, y un campo muy apegado a los valores religiosos y tradicionales. Hubo que pagar un precio altísimo, casi 2 millones de muertos y 4 heridos. Entre los prisioneros de guerra se encontraba uno de los hijos de Freud. El padre del psicoanálisis contempló impertérrito el fin del mundo en el que había crecido y, tal como reconoció más tarde, no derramó ni una lágrima por la vieja Austria.
En la Nueva Europa, la República Austriaca se vio sumida en un periodo de agitación social y política que se agravaría con la terrible crisis económica de 1929, al igual que en Italia, donde Benito Mussolini tomó el poder en 1922, y en Alemania, donde Hitler hizo otro tanto en 1933. Austria se vio sumida en una dictadura. En 1932, Engelbert Dollfuss creó un gobierno nacionalista próximo al fascismo italiano que disolvió los partidos políticos y limitó las libertades y los derechos civiles. En 1934, la situación se hizo insoportable. Alemania intentó invadir el país, Dollfuss fue asesinado y el régimen autoritario se fortaleció. 4 años después, se resolvió con éxito el nuevo intento de anexión por parte de Hitler. Había terminado la independencia austriaca. El Anschluss coincidió con el viaje de Freud al Reino Unido para escapar de la persecución de los nazis contra los judíos. El viejo imperio austrohúngaro no sobrevivió a la guerra y la joven república tampoco pudo hacer frente a los grandes cambios que se dieron en las décadas de 1920 y 1930. El público de entreguerras se distraía con novelitas que evocaban el esplendor de la Viena de los últimos años del siglo anterior. Si bien hubo escritores que optaron por describir la crisis de manera despiadada, con una ironía feroz y vehemente, Robert Musil evoca en su novela inconclusa, El hombre sin atributos, el viejo mundo y su presunta placidez. Joseph Roth, de origen judío y, al igual que Freud, exilado, representó a la perfección el dolor, la tristeza y la desesperación que siguió a la disolución de la Austria de los Habsburgo. Junto con Francisco José se desvaneció todo valor y toda seguridad. Y Roth lo cuenta sin nostalgia, aunque con la impresión de que aquel mundo ya no era posible. Una de sus obras más conocidas, La cripta de los capuchinos, termina, de manera emblemática, con la imagen del protagonista refugiándose cerca de la tumba de Francisco José al enterarse de la llegada de los nazis. Sin duda, aquel mundo había llegado a su fin. Ok, espero que les haya gustado. Bien, esto fue la época de Sigmund Freud. Les digo que estaban bastante larguitas estas cosas. Pero bueno, no nos quejamos. Ni nada por el estilo. Al contrario, es un honor ser parte de todo esto. Hay muchas cosas que vamos a ver. Demasiadas páginas. La lectura siguiente tiene más o menos... ¿qué les digo? Miren, no va a haber pausa. Y va a ser una lectura asquerosamente grande. El método freudiano. La siguiente tiene 30 páginas. Sí, tiene unas 30 páginas. O bueno. Sí, tiene 30 y tantos. Va a ser una lectura larga. No pasa nada, eso los podemos dividir. Y nada. Bueno, ni modo. Es importante seguir leyendo este tipo de cosas. No nos vamos a rajar. Estamos emocionados por esto. Pero esto fue la época de Sigmund Freud. Espero que les haya gustado. Y ya saben que nos estaremos viendo en el próximo video. Los amo, ámense y amen a los demás. Nos vemos.